hoy se les congeló la lengua. ¿Sí? Por más que tienen barbijo, viste que el barbijo te ayuda a mantener la temperatura, por lo menos de la nariz y la boca. Que el Señor los bendiga ricamente. Ahora sé lo que es capaz de hacer esta iglesia con este conjunto de valientes que está hoy en el culto. Así que ya le dije a algunos que vamos a hacer un culto en las Islas Malvinas. ¿Y quién les dice que empezamos obra misionera por la Antártida, la base Esperanza? Ahora acá ya hay varios candidatos para poder avanzar con el frío. Que Dios los bendiga ricamente. Como dice el salmista, este es el día que ha hecho el Señor. Nos vamos a ir a la cama, nos vamos a tapar y no nos levantamos hasta mañana. No dice el salmista eso. Dice, nos gozaremos y alegraremos en Él. Amén. Bueno, tuvimos varias bajas en el culto de hoy, así que tuvimos que arreglarlo en las últimas, no 24 horas, en las últimas 16, 12 horas. Algunos aparecieron con fiebre y bueno, enseguida les voy a dar la lista. Algunos tendrían que haber estado aquí hoy adelante, así que avanzamos por la gracia del Señor en este tiempo. Quisiera que oremos al Señor, presentemos. Rodolfo, tenemos... Freddy, ¿podemos usar un micrófono aquí? ¿Sí? Perfecto. Vamos a orar al Señor, poner este culto en las manos del Señor y le voy a pedir al hermano Pablo, que está aquí. Pablo, vení, pasa, ponete en ese micrófono y pedirle al Señor que nos guíe en esta mañana, en estos minutos. Su presencia está asegurada porque Él lo prometió, pero que también Él nos guía a nosotros para honrarlo y para recibir su palabra. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por este día, Señor, por este momento que vamos a compartir, Señor, en tu presencia. Te pido que tu Espíritu Santo nos esté guiando, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, que nuestros corazones estén dispuestos a abrirse, Señor, para recibir tu palabra, Señor. Que le estés hablando, Señor, al pastor Hugo también, a cada una de las personas que estamos aquí, y que tu Espíritu Santo nos llene con tu presencia, Señor. Para poder llevar tu palabra, Señor, para poder llenarnos, Señor, y rebosar nuestro corazón y poder derramarnos en aquellos que no te conocen. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias. Bueno, espero que vaya faltando cada vez menos para que podamos cantar. Están diciendo de que el aforo de los restaurantes, confiterías, etcétera, lo van a subir al 50%. Nosotros tenemos un aforo del 30%, pero si quieren déjenlo con el 30%. Vamos haciendo varios cultos, si fuera el caso, pero que nos permitan cantar. Yo entiendo que lo hacen por la emisión de las microgotas. No todos tienen a lo mejor un templo tan alto, la mayoría no son tan altos, y uno entiende todo, pero añora y desea honrar al Señor, cantar, alabarlo. Nacimos cantándole al Señor, lo digo literalmente en mi caso, y entonces a uno le cuesta todo esto. Pero vamos a aprovechar y vamos a abrir la Biblia, vamos a ir al Salmo 100. En nuestras casas sí podemos cantar. El Salmo 100, casi que lo sé de memoria, pero como estoy aquí adelante, abro la Biblia y la uso como guía en esta mañana. Fíjese que el tema, ¿no? Porque aquí hay como una especie de contradicción ahora, porque el Salmo va a decir, lo leemos así, a ver si a ustedes les parece bien. Leo el primer versículo, ustedes leen el segundo y así seguimos hasta el 5, que es cortito, el Salmo. Cantad alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Y ustedes tienen que decir, servir al Señor con alegría, venir ante su presencia. A ver, vamos a ensayar. Tienen que leerlo para afuera, no para adentro. Eso sí lo pueden escuchar hasta en primera junta. Acá el tema no es cantar, pero de hablar no dice nada el protocolo. Así que podemos. Entonces vamos a practicarlo. A ver, el versículo 2. Servir a Jehová con alegría. Ustedes repitan. Servir con alegría. Bien, bien. Venid ante su presencia con regocijo.
Vamos otra vez, empezamos de cero. Ustedes leen el versículo 2 y el versículo 4. ¿Ok? Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Con alegría, Venid, con regocijo. reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Acción de gracias, satrios. Alabanza, honrad, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Recuerden este último texto que está relacionado con el mensaje, porque el Señor es bueno, para siempre, por siempre, es su bondad, su ternura, su misericordia por todas las generaciones. Y nosotros podríamos decir, allí donde están ustedes y aquí donde estoy yo, amén. Ahora, el amén es así sea, pero en realidad, como está escrito en la palabra de Dios, podríamos decir así es, así es. Damos testimonio, está en la palabra y ya con eso basta, pero damos testimonio de que en nuestra vida la ternura y la bondad de Dios son reales, son manifiestas en todo tiempo y en algunos de nosotros hace muchos años y aún continúa así, continuará hasta que Él nos llame a su presencia. Bien, tenemos entre nosotros una visita en esta mañana al pastor Juan Carlos Carrasco y yo le voy a pedir que él pase al micrófono. ¿Por qué? Porque él es el director del Instituto Teológico, si querés buscarlo, del Instituto Teológico que nosotros hemos decidido como iglesia hace unos 15 días en una reunión de iglesia prestarle aulas para que él, en días de la semana, en la noche, el instituto se va a trasladar de la parte sur de la capital, ahora al centro, aquí en Caballito, al centro de la capital me refiero. Y bueno, lo van a conocer. Quien sabe, alguno de ustedes se quiera anotar cuando estén las fechas disponibles para anotarse en el seminario. Y probablemente si se anotan lo van a tener al pastor Juan Carlos como profesor, por lo menos en alguna de las materias. Así que me gustaría que él se presente. Algunos lo conocen porque han sido alumnos de él, por lo menos sé que hay alguien en esta mañana, y que él se presente y que nos diga, que nos hable acerca un poco de este ministerio de la educación teológica. Adelante, Juan Carlos, no te abrazo, tengo una gana de abrazarte. Sí, Bruno sabe qué hacer. Buen día, hermanos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Bueno, el Instituto Timoteo, le ponemos instituto porque la idea no era apuntar arriba, digamos, en cuanto a títulos intelectuales, sino más bien que el seminario le sirva a la gente que está trabajando en la iglesia. El seminario va a cumplir 30 años y fue fundado por la iglesia coreana Chunan, que estaba en Castañares y Emilio Mitre, allí cerca del Parque Chacabuco. En el año 92 en el 91 habían hecho una encuesta y el 80% de los pastores que estaban trabajando en la obra no tenían ningún tipo de capacitación teológica. Entonces la iglesia coreana comenzó en el 92 con lo que se llama el Instituto Timoteo para proveerle capacitación a la gente que está trabajando en la iglesia, que ya está trabajando en la iglesia y que estaba fuera de los circuitos porque por ejemplo no se necesita el secundario, para la gente que está trabajando en la iglesia, o dinero, por ejemplo, en el principio cobraba nada, ¿no? Y entonces en un momento el primer director de Timoteo fue el pastor Asati, el doctor Asati, no sé si lo conocen, y después fue René Padilla por 4 años, y desde el 2004 me nombraron a mí director del Instituto Timoteo, así que hace mucho tiempo que estoy allí. Bueno, el asunto es que por conflicto de la iglesia coreana, nosotros con el instituto seguimos, me dieron toda la libertad y toda la autorización de seguir con el Instituto de Timoteo. Yo me junté con los profesores,
y con la gente que colaboramos allí, y decidimos seguir independiente, digamos, de la iglesia coreana, sin recursos, sin nada, pero bueno, hasta hoy el Señor nos ha ayudado porque muchos de nosotros tenemos sostén por otro lado, no vivimos del seminario, pero en el 2010 yo empecé como pastor de la Iglesia Evangélica Bautista Sinaí. Entonces el instituto, en vez de funcionar en el edificio de la iglesia coreana, trabajamos ahí en el edificio de la iglesia Sinaí que está en Pompeya. Pero en el 2020, el 4 de marzo del 2020, me dio un infarto. Y me hicieron un triple bypass, me operaron el 20 de marzo de 2020 cuando empezó la cuarentena. Entonces, claro, después de ahí ya no tengo que buscar la tranquilidad y tomé, después de oración y esfuerzo y dolor, tomé la decisión de dejar el pastorado de Sinaí. Y al dejar el pastorado uno se tiene que retirar. Y siempre era el tema de orar. Habíamos hablado antes, porque yo desde antes ya pensaba en salir y el infarto me definió. Y le había comentado al pastor Hugo que, bueno, para dejar el pastorado yo tenía que tener un lugar para Timoteo, porque si no, no corresponde quedarse en el mismo lugar donde uno fue iglesia, fue el pastor de la iglesia. Estuve en la iglesia 10 años, 8 meses y 11 días, hasta el domingo pasado. Y bueno, decidí, o sea, con la decisión de ustedes nos favorece que el Instituto Timoteo siga funcionando, nos viene muy bien y estoy re agradecido y espero ser de bendición para ustedes. Así que bueno, no sé si quieren saber, pregúntame, porque son muchas cosas y va a cumplir 30 años, así que muchas. ¿Escuchan bien ustedes? Sí, bien. Yo estoy emocionado, digamos, para mí es algo nuevo también. Yo pasé hermosos momentos en el seminario bautista, hermosos momentos. Yo estudié 5 años internos y muchos años externos para hacer mi maestría y cursé todos los seminarios de doctorado. Y cuando estaba sentado ahí, esta capilla es igual que la capilla del seminario bautista. Me trasladó como a esa época donde había venido de San Juan a comenzar y digo, bien, un nuevo comienzo, otra manera. Así que bueno, estoy muy agradecido por la decisión de ustedes, por darnos una mano con la educación teológica. Por supuesto, además del Instituto Timoteo, y que me pienso dedicar 100% a la enseñanza, enseño en Figuet, donde ahí está un alumno y hay otro por ahí. Y también enseño en Fetiva, que es un seminario de los coreanos, enseño hebreo y griego. Y bueno, alguna cosita que me piden los amigos, pero por ahora solamente me voy a dedicar a la enseñanza. No sé si tienen alguna pregunta. Está bien, vamos a orar ahora. Sí. Muchas gracias por todo. Gracias, Juan Carlos. Esperamos ser de bendición. Ustedes lo ven joven, pero él ya pasó los 65, ¿no? 67. 67 años. Y el 4 de septiembre que viene, 68. Nosotros oramos por él, yo no sé si ustedes se acuerdan, cuando justo estaba comenzando la pandemia. Lo que pasa es que ya empezábamos a suspender el tema de los cultos presenciales y justo él lo habían internado y la verdad que fue un golpe para la pastoral de la capital, porque todos lo queremos. Bueno, a él y entre todos los apreciamos, los hermanos pastores, pero fue todo un tema porque no se lo podía visitar, bueno, y fue una operación de alta complejidad. Y hicieron, era un sanatorio En Burusá. y aquí está mejor que nosotros. Le damos gracias al Señor por eso. Y yo pensé, digo, yo le pedí que viniera hoy, después me quedé hacía tanto frío y a la mañana estuve casi tentado de decir, mira, sentite en libertad, y vení el domingo que viene, pero está mejor que nosotros. No, físicamente estoy bien. No quiero no sabía si hacerla larga o cortita, no cortar, por favor. Estoy caminando 5 kilómetros por día, hago ejercicio, subo escaleras, todo, para que mi cuerpo esté bien y bueno, me ha reaccionado bien. Nunca fui a un sanatorio, hospital, salvo cuando me accidenté, que tenía 17 años, con un accidente de una moto, que me fracturé aquí y peroné.
Nunca había ido a un hospital, solo he ido a visitar enfermos. Y el infarto, bueno, pero mi cuerpo estaba bien, o sea, no tenía problemas de salud, nada, todo perfecto, solo el corazón. Lo resistió bien. Sí. Vamos a orar, ¿sí? Le voy a pedir a Rodolfo, si es tan amable, que él venga, o venir a este micrófono y orar al Señor. Y ya que se conocen, pedí por el ministerio del Instituto Timoteo, por la vida del pastor Juan Carlos, bueno, de su familia también, y para que sea un testimonio, cada vez que entran y salen los alumnos. Ahora el seminario funciona virtual, pero en algún momento va a volver a la presencialidad, que eso pueda ser un testimonio cada tarde, noche que llegan. La mayoría de los que vienen de trabajos, de gente que trabaja, que se esfuerza para poder estudiar, y que sea de bendición y de testimonio para el barrio también. Buen día, hermanos, oramos. Padre Celestial, te alabamos en esta mañana, te damos gracias por poder reunirnos, Señor. Gracias porque nos has permitido escuchar esta mañana el testimonio de Juan Carlos. Gracias por su servicio, gracias por sus años de ministerio en lo pastoral, por sus años de ministerio en la enseñanza. Gracias que lo has sostenido en esa dura operación del año pasado, Señor. Y gracias porque podemos hoy verlo, Señor, escucharlo también, verlo que está recuperado, Señor. Padre, te damos las gracias porque tú eres fiel siempre. Y Señor, queremos en esta mañana pedirte por la vida del pastor Juan Carlos, te pedimos por su ministerio, te pedimos por este Instituto Timoteo, Señor, por cada clase que se da, por cada profesor en ese instituto, Señor, por cada alumno. Señor, te pedimos de que tú prosperes, Señor, que tú despiertes el hambre, Señor, por tu palabra, por conocer más de ti, Señor, en los alumnos que están y en los que tú ya estés tocando, Señor, sus corazones para que se sumen, Señor, a este seminario. Señor, te pedimos de que, Señor, tu palabra nos transforme y transforme la vida de muchos más. Y, Señor, que cada uno de los que se prepara en ese instituto, Señor, pueda ser, Señor, un siervo, una sierva tuya, Señor, que sea tu palabra a muchos más. Señor, te damos gracias por esta oportunidad, Señor, de poder darle un excelente uso al edificio de Casa de Amistad, Señor, para que tu palabra sea enseñada. Señor, te pedimos por cada clase que se vaya a abrir, Señor, que pronto pueda volver a la presencialidad y que realmente pueda ser algo de testimonio para el barrio, para cada persona que pase, que mire, que vea, Señor, que aquí hay algo diferente y eso diferente eres tú, Jesús. Señor, te amamos y te damos gloria a ti. Ponemos el resto de esta reunión en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Entregué al Señor el 10 de septiembre de 1972. Eso es importante. Bien, hermanos, tenemos varios motivos de oración. Todos ustedes lo tienen en los WhatsApp, el motivo de oración que pasamos ayer. No los vamos a repetir todos, pero por lo menos sí los nombres de los hermanos que están aquí y hacer un comentario solamente en uno de ellos, ¿sí? Oramos por Mari García. Mari García va a ser operada el 3 de agosto. Hay unos días todavía, pero ella va a ser operada el 3 de agosto, así que oramos por la operación y por la recuperación, que ella tiene que ser cuidada en su casa. Seguimos orando por la salud del hermano Kidaguián. Oramos también por la hermana Luisa Páez. Ella sufrió una caída ayer, se resbaló, calculo, en la escalera. Habló con el hermano Derek, con uno de los diáconos, y por eso no está aquí. No pasó a mayores, no se quebró nada, pero dolorida, y por el frío que hacía hoy, la decisión ya la había tomado ayer, pero creo que fue sabio. Oramos por la hermana Silvia Ibáñez, oramos por su salud, así que estamos esperando el diagnóstico del médico, por eso ellos no están en esta mañana aquí.
Oramos también por Daniel y Maritza, los primos del pastor Carlos Maldonado de la obra misionera en el Bolsón. Ellos estaban bastante complicados con la parte pulmonar por el COVID, pero en los últimos días hubo una mejora. Todavía están delicados, pero ya hubo una mejora, o sea, va para arriba el tema. Así que el pastor está muy agradecido, me llamó ayer para agradecer a la iglesia y para enviar sus saludos a la congregación, cosa que hago formalmente en el culto de esta mañana y también escribimos en los grupos por WhatsApp. Víctor Ureta es el hijo mayor de quien fuera mi queridísimo pastor don Florial Ureta. Él fue el pastor de mi adolescencia, quien me bautizó en la primera iglesia de Lanús. Ya está con el Señor él. Víctor es el mayor de 6 hijos, pero de los 6 hijos, Víctor, habiendo nacido en el seno de un hogar cristiano, cuando llegó su adultez se apartó. Ahora está intubado, está grave, y estamos orando por él. Los hermanos más chicos de él, que son muy amigos míos, hemos compartido la vida de nuestra adolescencia y juventud en la iglesia de Lanús, cuando el papá de ellos era el pastor, pidieron oración, así que estamos orando por él. Y la hermana María Luisa Cabello, fue operada el día miércoles, salió bien de la operación y se está recuperando, ya está en la casa. Pero el tema es que la recuperación de estas operaciones, que son de alta complejidad, de la columna, de la cervical, son dolorosas. Por más que se da calmante de lo mejor. María Luisa es médica, así que ella conoce cómo es el tema. Pero hoy me grabó un audio a la mañana, notaba su voz media apagada y me dice, Hugo, estoy con unos dolores importantes. Tal vez ella escuche el culto, sabe que estamos orando por ella, pero vamos a orar ahora por todos y vamos a orar para que Dios, ¿se acuerdan cuando yo oramos por su operación y por su recuperación para que Dios mitigue sus dolores? Porque lo pasamos con Guillermo, de una operación similar. Entonces, después se va el dolor, va a quedar mucho mejor que antes de operarse, pero hay que pasar ese trago amargo. Imagínense que ahí se ha trabajado, ¿no es cierto? Iba a contar lo que se hizo, pero a algunos no le cuento porque a algunos se impresiona. Pero ya está, todo eso se tiene que cicatrizar y a medida que se va ubicando y cicatrizando, yo no soy médico, pero me imagino cómo es todo esto, entonces de a poco los dolores van menguando, ¿sí? Imagínense, ella está con estufa, obviamente. Qué perjudicial sería para ella tomar frío, porque el frío contrae y al contraer toda la cuestión muscular te deja unos dolores que te agarran y se te incorporan al cuerpo hasta que otra vez todo el cuerpo se pueda relajar. Vamos a orar por nuestros queridos hermanos y puede que se nos escape alguno porque suceden así cosas, puede que esté pasando algo en esta hora, pero oramos por ellos y oramos especialmente por esto. Algún otro hay con ciática y con alguna otra cosa que son molestas, de eso no se muere nadie, pero que son incómodas. Así que oramos por cada uno y pedimos que el Señor fortalezca. Hay familias de duelo, no en nuestra iglesia, digamos, como miembros de la iglesia, pero sí familiares de miembros de nuestra iglesia que han partido a la eternidad. Así que hay familias en duelo o familias que tienen sus queridos complicados en terapia, etcétera, etcétera. Así que oramos entonces ahora por los enfermos, pedimos que la mano del Señor sea con cada uno y especialmente por María, para que los dolores bajen de intensidad y vayan desapareciendo. Le voy a pedir al hermano Víctor, si es tan amable, de venir aquí adelante y orar por los enfermos en esta mañana. Víctor Yuco, adelante. Amado Dios, gracias Señor por estar aquí en tu presencia, Señor. En este momento, Padre, te queremos presentar a nuestros hermanos que están pasando momentos de salud, Señor, como enfermedad, algunas dolencias físicas,
espirituales, Señor, pero que tú, Señor, estés tocando cada corazón, que todos tus hijos, Señor, también estén siempre aferrados a ti, Señor. Bendito Padre, ora por cada persona, Señor, que otros pueden estar hospitalizados, también en estos tiempos de pandemia, Señor, están pasando estos momentos difíciles, que tú, Señor, oramos para que todo, cada persona se pueda estar recuperando. Algunas les tocó muy fuerte, pero Padre, te pedimos que sea leve, Señor. No solo los hermanos en Cristo, sino todos somos tus hijos, Señor, en los hospitales, con el cuerpo médico de los hospitales, en las clínicas, con los médicos, Señor. También te pedimos, no solo con el país, Señor, en el exterior y en el mundo, Señor, te pedimos por cada hombre, Señor, que tú, Señor, tú conoces la familia, está rezando. Padre, ahora te dejamos, Señor, aquí en tus manos para que tú obres, Señor, por estos hermanos, hasta los niños, por esta mediana, hasta la tercera edad que nos están pasando en estos momentos. Y todo esto, Señor, tú sabes y conoces, y te dejamos a ti, Señor, todo. Gracias, Padre. Te lo pedimos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, ¿tienen las manos? Todos tienen las manos aquí, ¿sí? Bueno, vamos a bendecir al Señor. Yo no lo hago nunca, pero hoy necesitamos dos cosas. Como no podemos cantar, vamos a reconocer la fidelidad de Dios, y de paso nos va a ser bien aplaudir para que nuestras manos se muevan un poco los dedos. Pero les voy a pedir que se pongan de pie un poquito, así se mueven, hace frío aquí abajo, y nosotros hoy dijimos, porque para siempre es su misericordia, para siempre es su misericordia. Bien, pueden sentarse. Tienen frío, los que tienen frío pueden volver a pararse y pueden volver a sentarse. Eso sí, háganlo ahora antes de que empecemos con el mensaje, pero lo pueden hacer. Bueno, seguramente muchos se están riendo, lo veo en sus ojos. ¿Vieron lo que la pandemia puede? Antes veíamos la sonrisa en la boca, ahora la vemos en los ojos. Y al paso que vamos la vamos a ver en las orejas. Es una cosa de loco, pero así es. Miren, vamos a ir ahora a la palabra. Hay tanto para hacer. Vamos a terminar el mensaje y vamos a orar. Háganme acordar. Vamos a orar por el país. Vamos a orar por la patria más que por el país. Vamos a orar por los desastres que estamos viviendo también en el mundo. Pero queremos orar. Saben que llegaron las noticias, están en todas las redes sociales. La inversión que ha hecho el gobierno para llevar adelante la educación sexual con los niños. Ustedes, si no, pueden, hasta me da vergüenza decirlo desde acá. Y así estamos. Quiere decir que estos son indicadores de que estamos en medio de una Sodoma nacional e internacional, es decir, mundial. Es una Sodoma universal el mundo. Y evidentemente Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Los invito a abrir la profecía de Oseas. Profecía de Oseas está en el Antiguo Testamento. Salmos, Proverbios, Salmos está en el medio de la Biblia, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas. Ahí empieza, después de Daniel, más cerca. Después de Daniel, entonces, este profeta menor que profetizó en el reino del norte, pero que fue contemporáneo con grandes profetas como Amós, como Isaías y algunos otros también, que tuvo un ministerio largo, pero que tiene una característica. Los profetas tienen características, especialmente hay un contraste que muchas veces cuando se estudia el Antiguo Testamento se hace entre Oseas y Amós, pero en el caso de Oseas lo que se percibe, lo que se nota aquí es
su ternura apasionada. Es decir, Oseas presenta la ternura apasionada de Dios. Y Dios lo llama. Podríamos decir muchas cosas, pero hoy no vamos a hacer a tiempo, ni es el cometido de este mensaje. Ustedes pueden leer allí el capítulo 1 cuando lleguen a sus casas, pero lo cierto es que Oseas tiene 3 hijos y los nombres de esos 3 hijos tienen un significado. Ese significado del nombre, vamos a decir esa etimología si ustedes quieren, está asociada con características del pueblo de Dios. Está asociada también proféticamente, es decir, con la historia y con el pueblo de Dios, con el presente del pueblo. A modo de resumen, ponle por nombre Jezreel, porque dentro de poco yo castigaré a la casa de Jehú por los hechos de sangre de Jezreel y haré cesar el reino de la casa de Israel. Versículo 4 del capítulo 1. Después tuvo otra vez su esposa otra hija y dice, ponle por nombre Lo-ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel y no la soportaré más. Y finalmente, después de haber destetado a Lo-ruama, Dios le dio un hijo y le dijo, ponle por nombre Lo-ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo soy vuestro Dios. Ay, ay, ay. Lo castigaré al pueblo. En segundo lugar, no lo soporto. Se cortó el tema de mi paciencia. Y en último lugar, Lo-ami, porque vosotros no sois mi pueblo. No me compadeceré y ahora no sois mi pueblo. Pero es interesante que en esta profecía hay un contraste entre lo que sería el desastre de la infidelidad y la esperanza que hay en Dios, siempre aplicada a su pueblo. Pero yo en esta mañana quisiera llevarlos al capítulo 2. En realidad quiero predicar sobre 1 o 2 textos de este capítulo, simplemente estoy haciendo la introducción, pincelando rápido para entrar en el tema. Dice el capítulo 2 en la Biblia que tengo aquí en mi mano, en el título del párrafo que empieza en el versículo 2, el Señor castiga a su pueblo infiel. Recuerden que la carta a los Hebreos nos dice que Dios al que ama disciplina y azota al que tiene por hijo. Esto es lo que significa el castigo de Dios. No como en el trasfondo católico, cuando yo era chico, te decían, por ahí yo estaba en la casa de un amigo, de un vecino, la familia del trasfondo católico, aunque no fuera de la iglesia, pero estaba eso en el inconsciente colectivo de nuestros barrios, de nuestra gente, Dios te va a castigar. Y si alguno se rompía un vidrio, se mandaba una macana, salía algún abuelo que te decía así, te decía con el dedo, Dios te va a castigar. Pero en realidad el concepto es Dios al que ama disciplina y azota al que tiene por hijo. Si un castigo es no tomás Coca-Cola por un mes o no comes el caramelo que te gusta por una semana, bueno, ese es el castigo, pero no lo vayan a pensar como una cosa que uno agarra un palo o un látigo y muele a palos al hijo o muele a palos al vecino. No, la violencia afuera, lo que se está hablando aquí es de la disciplina de Dios, el castigo que tiene el concepto de la disciplina de Dios. Entonces, ¿cuál era el problema aquí? Que así como hay infidelidad, fíjense que esta profecía tiene 2 partes, del capítulo 1 al 3 y del 4 al final. La primera parte es personal, la segunda es nacional. La primera parte es íntima de las personas, la segunda tiene que ver con la pluralidad de las sociedades, del pueblo en este caso de Dios. Y el Señor lo que está diciendo, cuando es personal, a nosotros nos pega mucho, nos toca mucho el tema, y es ¿qué es lo que sucede? Y ahora sí ya entro en tema. Nosotros nos hemos convertido a Jesucristo. Y yo desearía que todos los que están aquí en esta mañana, si se nos cayera el techo encima ahora y nadie sale con vida de este lugar, podamos reencontrarnos en la eternidad. Niños, personas mayores, ancianos, los que están en la mitad de la vida, los jóvenes que tengan seguridad de que han recibido a Jesucristo, que han entendido el mensaje del Evangelio, y que pase lo que pase, nosotros no terminamos nuestra existencia aquí,
sino que nosotros tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Y esto hay que reforzarlo en las familias. Los abuelos y los padres tienen que reforzar este tema. Cuando se reúnen, ahora estamos complicados, pero cuando se reúnen como familias tienen que reforzar este tema. Yo recuerdo, siendo muy niño, que cuando nos reuníamos con mis abuelos maternos, porque yo prácticamente no conocía a mi abuela paterna, murió unos meses antes que yo nazca, y mi abuelo paterno murió 6 meses después que yo vi la luz de la vida en este mundo, así que prácticamente todo lo que sé de ellos es por lo que me contaron mis padres. Pero sí recuerdo a los abuelos maternos y a todos sus hermanos, cuando a veces los llevábamos a mi abuelo y nos reuníamos con su hermana, con otros hermanos, estamos hablando 2 generaciones arriba mío, ¿no? El abuelo. Todos creyentes, oraban al Señor cuando se despedían, oraban cuando participaban de un té o de alimentos, pero cuando se despedían oraban, y a mí me llamó siempre fui muy observador, me quedó eso, daban gracias por la vida eterna. Y entre ellos había pastores, había líderes de iglesia en esa familia, daban gracias sencillamente por la vida eterna. Ahora, ¿qué sucede en el peregrinaje? Nosotros recibimos a Jesucristo. La Biblia nos habla de que cuando nosotros venimos a Cristo de entrada, sucede, ebulle lo que se conoce en la Escritura como el primer amor. ¿Se acuerdan del mensaje a una de las cartas allí en el Apocalipsis, una de las 7 iglesias? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El primer amor es justamente ese entusiasmo que se produce en el tiempo en que nosotros tenemos el conocimiento de Jesucristo como el Salvador y el Señor de nuestras vidas. Y entonces es increíble, algunos de nosotros lo tuvimos de pequeños. Yo entregué mi vida a Jesucristo a los 9 años y entonces fui creciendo en la vida cristiana y tener esa pasión por Cristo en mi adolescencia, en mi juventud, tener pasión por Jesucristo, por la obra de Dios. Y algunos de ustedes lo conocieron también en su niñez o en su juventud o aún en su adultez, pero no importa la edad. Lo cierto es que cuando uno viene a Jesucristo y toma la decisión, yo recuerdo el rostro de varios de los que están aquí el día que se entregaron al Señor, el día que lo comunicaron. Algunos lo hicieron desde aquí adelante, otros lo hicieron en el atrio, otros se lo dijeron a alguno o a vuestro servidor en el atrio, en la oficina, en algún lugar, y ver que la gente empieza a contar que entregó su vida a Jesucristo y le empieza a temblar la boca. Porque son temas como aquel lugar de la zarza que ardía: quita el calzado de tus pies, porque la tierra que pisas santa es. El tema que estás contando es un tema serio, es un tema santo, y eso conmueve el corazón. Pero la Biblia, y también la historia de nuestra vida y la historia del pueblo de Dios y aún de la iglesia, nos dice que a medida que nuestra vida cristiana va transcurriendo en este mundo, muchas veces nos enfriamos. Si bien no se pueden comparar una vida con la otra, cada uno tiene que comparar la trayectoria, si ustedes quieren, la curva de su vida con respecto a Dios. Y lo cierto es que hay momentos de nuestra vida que nosotros estamos más cerca del corazón de Dios y hay otros momentos donde estamos más lejos del corazón de Dios. No quiere decir, no estoy diciendo ahora que cuando estamos más lejos del corazón de Dios es porque nos hemos apartado, porque hemos hecho cosas malas. No lo digo, puede que en algún caso haya sido así, pero lo cierto es que siendo en el extremo, como el pueblo, como alguno que se apartó y hizo desastres, como el hijo pródigo, o siendo en alguien que ha estado más cerca del Señor, tal vez la iglesia no lo notó, porque la vorágine del servicio mostraba como que la gente estaba en movimiento, pero Dios lo nota, porque Dios, antes que nosotros le sirvamos, quiere que nosotros lo amemos, quiere que nosotros estemos pendientes de los latidos de su corazón. Obviamente que esto es un antropomorfismo, Dios es espíritu, quiere que nosotros estemos cerca de Él. Entonces, fíjense lo que dice aquí en el capítulo 2, versículo 7.
pincelo algunos versículos. Ella irá tras sus amantes, pero no los alcanzará. Está hablando de la mujer, pero cuando llegamos al capítulo 3 al 4, esto se traduce en el pueblo de Dios. Aquí la mujer está representando a la nación de Israel. La esposa a la nación, el esposo a Dios. La esposa infiel, el esposo fiel. El pueblo de Dios infiel y el esposo que es Dios es fiel y permanece fiel y para siempre es su misericordia. Hoy lo leímos en uno de los textos, en muchos otros textos que dicen esta misma, expresan esta misma verdad. Ella dice, irá tras sus amantes, versículo 7, pero no los alcanzará, los buscará, pero no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba antes que ahora. Ahora, se entrelaza la esperanza con la infidelidad. Lo interesante de Oseas es que habla no solamente de una infidelidad, habla de la reincidencia de las infidelidades. Y a veces nosotros somos expertos en fracasos en nuestra vida espiritual, en nuestro peregrinaje. Pero este libro, lejos de mantener el dedo señalándonos de Dios, lo que está haciendo es, sí, eso ha sucedido, pero hay esperanza para que vuelvas a estar cerca de mi corazón. Dios anhela no solamente que todos seamos salvos, sino que anhela que todos seamos fieles y estemos cerca de su sentir y siempre los caminos en su voluntad. Versículo 8, pero ella no reconoció que era yo el que le daba el trigo, el vino nuevo, el aceite. Yo le di abundancia de plata y de oro que ellos usaron para Baal. Fíjense lo que está pasando. Dios nos ha salvado, nos ha dado dones, nos ha bendecido. En el Antiguo Testamento es más gráfico porque se habla mucho de las cuestiones materiales. Pero en realidad también, ¿por qué nosotros nos sentamos en nuestras mesas y damos gracias por los alimentos? Porque el alimento no solamente es lo que nosotros metemos en la boca al mediodía o a la tarde o a la noche, sino que representa toda la bondad de Dios, todo el sostén de Dios para nuestra vida. Por eso se equipara al pan con el pan cotidiano, es decir, se equipara a la comida con la palabra de Dios. No solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, cuando nosotros damos gracias por los alimentos, estamos dando gracias porque tenemos dinero, porque tenemos trabajo, porque tenemos salud, porque el Señor nos ha dado un techo, porque tenemos abrigo, porque tenemos todo lo necesario para vivir. Y creo que todos los que estamos aquí tenemos más de lo necesario para vivir. Dios es bueno. Dios es bueno. Pero ¿qué dice el profeta? Ustedes son el pueblo de Dios, ustedes sabían esto, pero teniendo la bendición de Dios en toda su vida, en todos los detalles de su vida, ustedes tomaron de esa bendición, tomaron de eso que Dios les dio y se lo llevaron a un competidor de Dios que no tiene competencia de Dios, pero se lo llevaron a Baal o a los Baales. ¿Cuál es el concepto de la ofrenda? Nosotros le damos a Dios lo que es suyo, una parte de lo que es suyo, que Él nos da a nosotros para administrar. Nosotros vamos a participar de la ofrenda. Bueno, ahora no sé dónde está la bolsa, pero cuando termine el mensaje vamos a participar de la ofrenda. ¿Cuál es el concepto de la ofrenda? Adorar al Señor. Cuando nosotros traemos, en nuestro caso, en nuestra sociedad, dinero. Si estuviéramos en una etnia donde no hay moneda, todavía las hay. Se llevarán bienes en algún animal, alguna cuestión, alguna hortaliza, alguna fruta, algo que se ha cultivado y que aquellos que realizaron esa tarea entonces apartan y se lo llevan a Dios. Pero nosotros le damos a Dios en realidad lo que es de Él. Nosotros decimos, el diezmo es de Dios y el 90% es mío. No, el 100% es de Dios. Él nos pide que le demos una parte y que nosotros administremos bien la otra, que por su bendición Él nos da. ¿Qué hizo el pueblo? Tomó de lo que Dios le daba y se lo dio a los Baales. Ahora, pues sí, pero yo no hago eso, pastor. Yo nunca tomé de lo que me queda después de lo que le doy al Señor y lo llevo a la Umbanda, o lo llevo a un culto satánico, o lo llevo a vaya a saber a dónde. No, pero por ahí te compraste una pilcha de más, o por ahí
lo usaste para algo, para tu, vamos a decir, beneplácito, para tu placer. No que Dios no quiera bendecirte, sino es cuando nosotros sacamos a Dios y ponemos otra cosa en lugar de Dios. Ahora sigue la descripción. Por tanto, dice el versículo 9, volveré a tomar mi trigo a su tiempo y mi vino en su época, y quitaré mi lana y mi lino que cubren su desnudez. Ahora pondré al descubierto su locura ante los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. ¿Qué pasa si Dios deja de bendecirnos? ¿Qué pasaría si Dios dejara de sostenernos? Fíjense que hay dos conceptos en la Escritura. Hay bendiciones de Dios que son para todos los hombres, es decir, para toda la humanidad. ¿Nunca se preguntaron ustedes? Nos levantamos cada día vemos el día, bueno, si no hay nubes vemos el sol siempre está, y la noche. ¿Por qué sucede eso? En nuestro tiempo de la historia sabemos que hay un sistema interplanetario, conocemos acerca del cosmos y conocemos bastante, o por lo menos mucho más que hace varios siglos atrás, acerca del sistema solar. Y sabemos que hay día y noche porque la Tierra gira alrededor del Sol, y sabemos que hay estaciones en el año porque la Tierra orbita alrededor del Sol, gira en sí misma, para el día y la noche, y orbita alrededor del Sol. Conocemos que la Luna orbita alrededor de la Tierra, conocemos los fenómenos de gravedad, conocemos un montón de datos, y cada vez que uno conoce más se da cuenta de la grandeza de la creación de Dios. Y todo está, ustedes saben que todavía sabemos cómo funciona la gravedad. Hay una fórmula que se usa y se aplica, que surge empíricamente y se demuestra. Pero en realidad, de verdad, hay cosas que uno no las sabe explicar. Le aplica una fórmula, sabe la fuerza que produce, pero hay cosas que no tienen explicación todavía. Dios instaló al mundo, el planeta azul, en el sistema solar, y todo sigue funcionando desde el primer día de la creación. Y sale el sol sobre justos e injustos, y llueve sobre justos e injustos. Esa es la bendición de Dios para todos los seres humanos, en todas las épocas de la historia. Pero después hay otras bendiciones que Dios da a aquellos que son fieles. Por eso dice 2 Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y se convirtieren de sus manos caminos, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus manos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hay una relación entre las economías de los países, entre la prosperidad de los países y la fidelidad del pueblo de Dios. Hay una relación, tiene que ver. Es cierto que los políticos pueden hacer desastres en los países, y en la Argentina llevamos años y años, unos por un lado, otros por el otro, pero lo que estamos viviendo en estos días realmente en muchos campos es triste. Desastroso. Ahora, y no hago política, simplemente estoy describiendo, también tiene que ver el pueblo de Dios. Y yo tengo que recordar lo que dice Proverbios 16:7 como creyente: cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Cada vez que algo está descompuesto a mi alrededor, estoy hablando socialmente, la cuestión relacional, tengo que preguntarme, ¿qué tengo que ver? Y algunos dirán, yo no hice nada. Bueno, justamente, no hiciste nada, vos pensás, para producir eso, pero tal vez dejaste de hacer cosas que tendrías que haber hecho, o dejaste de estar cerca del corazón de Dios, o dejamos de estar cerca del corazón de Dios. Y sigue el texto, dice, haré cesar todo su regocijo, sus fiestas, sus lunas nuevas, sus sábados y todas sus festividades. Yo les pregunto, ¿están contentos con la pandemia? La pasamos fenómeno, ¿no? Cuando empezó la pandemia y nos dijeron que teníamos que estar una semana, 15 días en casa, dijimos, chao, llegó la panacea, el cielo y la tierra. No vamos a trabajar, y se hizo realidad la canción de Zapata, ¿no? No vamos a trabajar, no. ¿Sí? Y después que fueron pasando las semanas Y los meses. y los meses, Y los años. pedimos a grito, prefiero 1000 veces trabajar, moverme, ir a una normalidad y no vivir así. Entonces, fíjense, el Señor a ellos les sacó lo que para ellos era
Era común, es decir, ya estaba establecido de que las cosas iban a ir bien. Tengan en cuenta que en el momento, uno de los momentos en que sucede el ministerio de Oseas fue en el reinado de Jeroboam II. Fue un reinado de una prosperidad en el reino del norte impresionante. No nos confundamos, hermanos. No pensemos, porque como se predica el evangelio de la prosperidad, quiere decir que si ustedes ven un creyente que está podrido en plata, que tiene camionetas, que tiene barcos, que tiene cuentas en Estados Unidos, que tiene departamentos en Miami, entonces este debe haber sido fiel, porque Dios lo bendijo. No, Señor. Fíjense lo que pasaba acá. El Señor en su misericordia podrá permitir que acumules, pero llega un momento que te quita el Señor su bendición y ahí te quiero ver. Haré cesar todo el regocijo, arrasaré sus viñas y sus higueras, de las cuales he dicho, solo la plaga que me han dado mis amantes. ¿No vieron el mundo ustedes? Por algo se dice que cuando se acerque el día de la venida del Señor, habrá dificultades, cataclismos, terremotos, tsunami, no lo dice, pero lo agregamos nosotros, porque el tsunami es un terremoto en la fosa marina. Maremotos, justamente causados por los terremotos debajo de la fosa marina. Fíjense lo que está pasando en Alemania, una sociedad, digamos, ordenada, no importa, puede ser muy ordenada, pero si está lejos del corazón de Dios, algo está mal. Puede que en toda Alemania no haya un papel tirado en el piso, pero si está lejos del corazón de Dios, algo está mal. Y no estoy haciendo una apología de la mugre ni de tirar papeles en el piso. Lo que estoy diciendo es que Dios ve el corazón. Dios ve el corazón. Y ellos se habían apartado. No se apartó solamente la Argentina. El mundo occidental y cristiano está apartado de Dios, y aún también en el mundo oriental. El Evangelio está creciendo. Pero hasta aquí es la parte de la obstinación, es la parte de la reiteración de la infidelidad. Pero fíjense, podría seguir, pero entro al versículo 14. Esto es tremendo. Dice, sin embargo, he aquí que yo la persuadiré. Claro, habla de un esposo a la esposa, pero en realidad habla de Dios a su pueblo. Es decir, hoy Dios me habla a mí con este texto, te habla a vos, que sos parte del pueblo de Dios. Y te dice, la llevaré al desierto. ¿Se acuerdan del desierto? 40 años. Cuando el pueblo entró una familia a Egipto, la familia de Jacob, y salió una nación. La nación era joven cuando estuvo allí. Salió, ¿no es cierto? Y entonces dice, hablaré en su corazón. La relación del amante, del esposo, de la esposa. Volver, retrotraer al tiempo del noviazgo. ¿Quién no recuerda ese tiempo, en el caso de los que estamos casados, que nos hemos casado, hemos formado un matrimonio? ¿Quién no recuerda el tiempo del noviazgo? ¡Qué lindo tiempo! Lo que Dios está diciendo en esta figura es, volveré a ese tiempo, volveré a reconquistar, no porque Dios había fallado, sino porque el pueblo necesitaba estar cerca de su Dios. Y aquí se ve la ternura, como yo les decía en esta mañana, aquí se ve el apasionamiento y la bondad de Dios. Dios no se da por vencido, y obviamente no puede ser vencido, con el fin de trabajar en el corazón de sus hijos y de su pueblo para que ellos sean fieles al Señor. Hablaré a su corazón. Yo me quiero detener y yo quiero preguntarte, quizás está la pregunta neurálgica de este mensaje: ¿no quisieras en este tiempo volver a estar cerca del corazón de Dios? ¿No quisieras estar más cerca que en el tiempo que estuviste más cerca del Señor? Lo voy a volver a decir. Nuestra vida, es muy difícil que una vida, alguien conoció a Jesucristo y va así constante. Eso no existe. Sube y baja, baja, sube. Pero lo que estamos diciendo, aquí llegué a estar de cerca. Y ahora estoy aquí, o estoy aquí, o estoy aquí, o estoy aquí. Y yo te pregunto, alguno dirá, con que llegue acá me conformo. Y yo te desafío, no, yo quisiera ir más arriba. No quisieras estar más cerca del Señor. El Señor nos busca, el Señor nos anhela. Esta pandemia, entre tantas otras cosas, lo que hizo es demostrar nuestra desnudez espiritual. Lo que hizo es poner en evidencia nuestro estado espiritual. Y alguno dirá, pero yo estoy bien.
pero la palabra hoy nos dice, pero podés estar mejor. Podés estar mejor. Cerca, más cerca, oh Dios, de ti. Cerca yo quiero mi vida llevar. Cerca, más cerca, oh Dios, de ti. Cerca a tu gracia que puede salvar. Y así dicen las estrofas de este himno. Quiero estar más cerca. Lugar, dice el otro himno, hay donde descansar junto al corazón de Dios. Donde nadie puede molestar, junto al corazón de Dios. ¿No quisieras en esta mañana no solamente tomar una decisión, pero tomarla en el corazón y hacerla vívida en tu vida, en estas horas, en estos días, en este tiempo, de decir, Dios nos ha traído hasta esta instancia, o ha permitido que esto sucediera, pero Dios tiene un propósito, y el propósito de Dios es esperanzador siempre. Para su pueblo, para que esté más cerca de Él, y para aquellos que no son su pueblo, para que lleguen a serlo. Sin embargo, dice, hablaré a su corazón, y allí, desde allí, le daré sus viñas, y el valle de Acor será como puerta de esperanza. Justamente el valle de Acor significaba todo lo contrario, pero hay aquí en las palabras un contraste entre lo que era la desesperanza, lo que era lo triste, lo angustioso de la vida, y lo que es del pueblo de Dios y la esperanza. Allí me responderá como en los días de su juventud, como en el día en que subió de la tierra de Egipto. Sucederá en aquel día, dice el Señor, que me llamarás marido mío, y nunca más me llamarás Señor mío. Qué diferencia entre reconocer, ¿no?, el señorío y tener una relación marital de amor. Porque yo quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más serán mencionados sus nombres. Fíjense cómo se pasa de la infidelidad reiterada a una fidelidad plena por la gracia y la ayuda de Dios. En aquel día haré por ellos un pacto con los animales del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Quebraré el arco y la espada, anularé la guerra en la tierra y los haré dormir seguros. Te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia y derecho, en lealtad y en compasión. Yo te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás al Señor. Y sucederá en aquel día, dice el Señor, que responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. La tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y estos responderán a Jezreel. Yo la sembraré para mí en esta tierra, y tendré compasión de lo Ruhamá, ¿se acuerdan del nombre de esta criatura? Y diré lo a mí, pueblo mío eres tú, y él dirá, Dios mío. Cuando Pedro escribe en su primera carta, capítulo 2, versículo 10, va a decir que en otro tiempo no eran, menciona dos de los significados de los tres nombres que están aquí en Oseas. Y yo quiero terminar en esta mañana. Aquí hay jóvenes, espero haber sido claro en esta mañana. Nuestra vida cuando vinimos a Jesucristo, nuestro peregrinaje, no importa, puede ser a los 3 meses, a los 6, al año, no importa la edad que llegamos a Cristo, cuando nos alejamos. Podemos seguir viniendo a la iglesia, pero yo pregunto, este mensaje está grabado. ¿Lo vas a escuchar vos que estás allí, detrás de una pantalla de computadora o detrás de una pantalla de celular? Yo te pregunto, ponete delante de Dios, ponete en la intimidad de Dios, joven, señorita, adulto, mayor, y pregúntate, ¿estás cerca del corazón de Dios? ¿O estás viviendo en un pelotón? Es decir, que uno lleva al otro y lo arrastra. ¿Estás cerca de su corazón? ¿Estás cerca de donde Él te quiere? ¿Estás cumpliendo con la misión que Dios tiene para tu vida? ¿Lo estás amando de todo corazón? Lo mismo que a ustedes en esta mañana. Y fíjense lo que dice la palabra. El Señor es un Dios de esperanza. Cuando nosotros queremos estar cerca de Él, el Señor siempre está ávido, con los brazos abiertos, dispuesto a derramar su bendición. ¿Vieron el contraste? Primero saca todo lo que tiene que ver aparentemente solo con la economía, pero que es más profundo, y luego Él lo da con creces. Lo da hasta donde nosotros no lo podemos imaginar o sospechar. Que el Señor nos ayude en este tiempo para vivir cerca de Él. Para vivir cerca de Él. Hermanos, ayer
me llama un pastor, a quien quiero mucho. No voy a decir su nombre, por lo que voy a contar después. Y entonces me habló y me dijo algunas cosas, entre ellas me confesó que había estado pensando en este tiempo en dejar el ministerio. La crisis es tan grande. La crisis es tan grande. Hablamos con los consiervos, ¿qué serán de las iglesias? ¿Qué serán de los ministerios? ¿Cómo quedarán las iglesias? ¿Cuántos volverán? ¿Cuántos no volverán más? Otro pastor me contaba ayer mismo, pero más temprano, pensando en estas cosas, dice, me dio vergüenza ajena ver que en el Zoom de la iglesia, en el momento que celebrábamos la cena del Señor, un matrimonio de gente más, no muy mayor, pero de gente adulta, eso es lo que quiso decir, lo celebraba desde la cama. ¿Qué falta? Hemos perdido tanto, porque como creemos que no vamos al templo, perdimos la reverencia, perdimos tantas cosas, y esta es la oportunidad de Dios para estar cerca del corazón de Dios, para volver, para volver, para volver. El gran Spurgeon les hablaba a los pastores todos los años en Inglaterra. Él tenía un ministerio que reunía a todos los pastores rurales de Inglaterra, los que no tenían oportunidades, los que no tuvieron un estudio teológico, que estaban en el campo, en iglesias pequeñas, los reunía a todos. Y él formó lo que se conoce y todavía existe en Inglaterra, el colegio de pastores, el Pastor College de Spurgeon. Y entonces él les hablaba, y esas conferencias quedaron sintetizadas en un libro que está traducido al castellano, que se llama Discurso a mis estudiantes. Y cuando él empieza, hace el primer capítulo, capítulo 2, es un capítulo que leí muchas veces en mi vida junto con uno de los finales. Este primer capítulo lo que él hacía era hablarle a aquellos cuando venían a las conferencias que duraban algunos días y a llevarlos al día de su conversión. Volverles a recordar, pero dice, no, pero estos son todos pastores, Dios los llamó a la conversión, pero a todos estos los llamó también al ministerio. No, Él pasa por arriba del ministerio y va al momento de la conversión, al momento en que cada uno de los que estaban allí entregaron sus vidas a Cristo. Y yo quiero decirte al terminar el mensaje en esta mañana, nunca te olvides del día o del tiempo cuando vos le entregaste tu corazón a Jesucristo. Volvelo a recordar cuando las crisis vienen a tu vida. No te conformes con una vida cristiana mediocre, sino decirle, Señor, quiero amarte más, quiero estar más cerca tuyo, quiero que tu presencia, la presencia del Espíritu Santo de Dios, arda en mi corazón. No dejes que este mundo, que este siglo XXI me enfríe con esta ola polar mundana. No estoy hablando del clima, sino de todo lo que estamos viviendo, sino todo lo contrario. Lléname de ti, lléname de ti. Avívanos, Señor, con nueva y santa unción. Derrama el fuego de tu amor en cada corazón. Señor, guía a tu iglesia en esta mañana para que podamos estar cada uno de nosotros más cerca tuyo. Te amamos, Señor, como si escucháramos tu voz cuando le preguntaste a Pedro, ¿me amas, Pedro? Señor, escuchamos decirte esa pregunta con nuestro nombre en esta mañana y nosotros te contestamos, sí, Señor, tú sabes que te amo, tú sabes que te amo, permite que te ame más. Oh Señor, dame la bendición de estar más cerca tuyo y dame la bendición de servirte con todo el corazón. Te consagro mi vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, no se olviden de que estamos vivos, todos los que estamos aquí. Han caído casi 400 pastores evangélicos en la pandemia, ya están en la presencia del Señor y no tenemos la lista de los creyentes que Dios llamó. Y sumen a vecinos y a personas que se fueron sin el Señor. Nosotros estamos vivos por la gracia de Dios al día de hoy. ¿Qué querrá el Señor de nosotros? Puntualmente lo van a descubrir cada uno de ustedes, pero en general Él quiere que nosotros estemos, todos nosotros, cerca de Él. Honrémoslo, adorémoslo, hagamos acción de gracias y digámosle, ya que estoy viva, que estoy vivo, Señor, te agradezco, te adoro en esta mañana. Usa
mi vida para tu gloria. Usa mi vida para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, le voy a pedir al hermano Rodolfo, porque hoy tuvimos que improvisar un poco la dirección del culto a raíz de la fiebre y de los enfermos. Y le pido a Rodolfo que él termine este culto. Si me olvido de decir algo, sí, tengo que orar, pero te pido que digas algo vos y que pidas a alguien, o tal vez vos mismo, orar por el país. Orar por este tema de la educación sexual, que esto es un desastre. No estamos de acuerdo. Discúlpenme, aunque nos metan presos, no estamos de acuerdo. No vamos a salir con un fusil ni con un tanque de guerra a ningún lado, pero no estamos de acuerdo. No corresponde esto, meterse en la educación sexual de nuestros hijos. No corresponde. No lo aprobamos. Estamos en disconformidad. Y vamos a orar para que Dios dé luz y dé una oportunidad más a todos los líderes del país para que acepten a Jesucristo. Que el Espíritu de Dios no cese de llamar a sus corazones. Y si me olvido de algo, disculpame, Rodolfo, terminalo y recordalo vos. Que el Señor los bendiga, estamos listos. Voy a estar en el fondo para poder saludarlos a todos ustedes. Nos quedan ofrendas, la boca también. Bueno, hermanos, nos disponemos para terminar este culto y vamos a orar como nos indicaba el pastor. Pero bueno, que lo hagamos de pie. Y recordarles simplemente el Zoom de oración que tenemos los días miércoles a las 8 de la noche. Cualquiera que todavía tenga algún tipo de complicación para poder conectarse y quiera hacerlo, nos puede escribir por WhatsApp o consultarnos al final del culto. Oramos. Padre Celestial, gracias por este culto, gracias por esta mañana, gracias por estar en medio nuestro, Señor. Gracias porque tú nos has salvado y a pesar de que tal vez te fallamos en ocasiones, tal vez en ocasiones no hemos estado a la altura, no hemos sido lo fiel que tú te mereces, Señor. Señor, gracias porque tú nos sigues amando, Señor. Gracias porque tú nos has limpiado y nos sigues restaurando en cada ocasión, Señor. Padre, queremos vivir más cerca tuyo. Padre, en este espíritu, Señor, en este deseo, Señor, te queremos pedir por nuestra nación, Señor, por lo que estamos viviendo, Señor, por lo que se supo en estos últimos días, Señor, y tantas otras cosas que tal vez nos están sabiendo, Señor, y generan tanto daño, tanta inmoralidad, Señor. Padre, ten misericordia. Te pedimos por las autoridades, Señor, de este país. Te pedimos por las autoridades, por el presidente, vicepresidenta, Señor, por cada juez, por cada legislador, Señor, por cada gobernador. Padre, te pedimos de que puedan conocerte, Señor, y puedan gobernar con temor de ti. Señor, te pedimos que los bendigas, pero, Señor, también de que ellos puedan ver la realidad de esa necesidad de que solamente en ti, Jesús, podemos estar en paz. Podamos estar bien. Solo en ti hay salvación, Señor. Padre, por eso te pedimos que tú bendigas, Señor, esta tierra, que tú la sanes y nosotros nos humillamos delante tuyo y te lo pedimos. Señor, te lo rogamos. Señor, usa nuestras vidas, que podamos ser fieles testimonios, Señor, de lo que tú quieres hacer aquí en Buenos Aires y en toda Argentina. Padre, te pido tu bendición sobre cada uno de mis hermanos en este lugar y en los que vayan a estar escuchando, Señor, viendo este culto, Señor, en YouTube. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Y en la salida, pues, los que quieran, hayan traído su ofrenda, su diezmo, quieran participar, el hermano David lo estará recibiendo con el alcohol. Que Dios les bendiga.